reforzar o crear algún derecho con la participación de su sindicato en la labor administrativa? Efectivamente, nuestro sindicato, SINTACE, es las siglas, es el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector de Educación. A través de nuestra lucha sindical hemos logrado muchos beneficios para nuestros agremiados, nuestros afiliados. Nosotros somos un estamento de toda una organización sindical a nivel nacional, somos una base más afiliados a la FENTASE nacional, como también tenemos organizaciones afiliadas como la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? De tal manera que nosotros como sindicato no estamos solos, tenemos estamentos mucho más mayores que nosotros que nos respaldan también a nivel nacional e internacional. De tal manera que nuestro sindicato tiene aproximadamente 40 años de lucha sindical y en el transcurso de esos tiempos no ha sido fácil tampoco, porque los gobiernos de turno, ustedes tienen que tener jóvenes de que todo beneficio, empezando desde las 8 horas de trabajo que tienen los trabajadores, no ha sido un regalo de los gobernantes. Le ha costado sacrificio, le ha costado lucha, le ha costado, como se dice, sangre, sudor y lágrimas a los trabajadores para poder conseguir lo que hoy tenemos. Anteriormente, haciendo un poco de historia, los trabajadores trabajaban 10, 12, 14 horas al día, imagínense, ¿no? Entonces, con el correr de los años, a través de la historia, los trabajadores, cuando vieron eso, lo que se llama explotación, los trabajadores se organizaron, ahí nacen los sindicatos, ¿no? Para luchar por las 8 horas de trabajo. Ya en Chicago, ustedes deben saber, como estudiantes en Chicago, se dio pues este alzamiento, diríamos, ¿no? De los trabajadores de la lucha por la jornada de las 8 horas. Y bueno, nosotros como SINTACE llevamos ese legado y hemos logrado arrancar al gobierno. Han pasado gobiernos dictatoriales como el de Fujimori, por ejemplo, que nos ha tratado de recortar muchos derechos que hemos conseguido, y hoy en día seguimos padeciendo también esa indiferencia de los gobernantes de turno que quieren desconocer los derechos que ya hemos ganado. Esa es nuestra lucha ahora. Estamos en un nuevo escenario, luchando por la negociación colectiva descentralizada que después de tantos años se ha implementado en el país y que ahora el gobierno de Dina Boluarte quiere desconocer. Y hace poco hemos tenido una jornada de 48 horas de paro, justamente exigiendo que se cumpla, ¿no? ese derecho que hemos conquistado, ¿no? De la negociación colectiva, donde nos sentemos en una mesa, ¿no? Y que el gobierno no espere que nosotros hagamos una medida de fuerza para poder dialogar, ¿no? En eso estamos. Ahora, la segunda pregunta quería preguntarle sobre ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los trabajadores administrativos en la actualidad? ¿Desafíos? Bueno, son muchos los desafíos. Efectivamente, como repetimos, el desafío más grande que tenemos ahora mismo es la aplicación de la ley Servir. ¿Qué significa esa ley Servir? ¿Qué es la ley Servir? Por eso nosotros, de pronto ustedes saben escuchar jóvenes, de pronto sus papás también son trabajadores estatales, nosotros somos trabajadores estatales, siempre han escuchado, no, contra la ley Servir se dice, ¿no? Pero ¿qué es esa ley Servir? Ese es un gran desafío para nosotros. La ley Servir no es otra cosa más que la aplicación de un modelo, digamos, que beneficia o que está en contra de los trabajadores, que no benefician nada a los trabajadores administrativos, y que nosotros venimos luchando para que esa ley se anule, ¿no? Se anule, pero el gobierno no está dando pie atrás, continúa en la aplicación de esta ley Servir, que es lesivo para los trabajadores. Uno, ¿por qué? Porque en medio de la llamada meritocracia que tiene esta norma de la ley Servir, están pues, nos recortan muchos beneficios, como por ejemplo la estabilidad laboral que tenemos, ¿no? Con esta ley Servir, entre comillas, nos dicen el trabajador va a ganar más, que porque de pronto se perfecciona, sigue estudiando, sigue capacitándose, le vamos a subir el sueldo, dice, pero la otra contraparte es de que el trabajador va a estar sometido a una evaluación permanente,
¿no? 2, 3 evaluaciones no aprueba, ese trabajador es despedido arbitrariamente sin derecho a nada. Contra eso estamos, es un gran desafío. Si hablamos de desafíos, posiblemente ese sería el desafío más grande que afrontamos los trabajadores estatales, no solamente nosotros, sino todos los gremios sindicales que ahora mismo. Y lo otro, ¿no? En esta ley Servir está contemplado también prácticamente la desaparición de los sindicatos, ¿no? ¿Por qué? En uno de los artículos de esta norma habla sobre la libre desafiliación de los trabajadores. O sea, los trabajadores con esa ley de salida, si quieren se sindicalizan, si no, no. Entonces, está dando una puerta abierta para que en el futuro el sindicato o los sindicatos, en todo caso, es una expresión de la democracia en los países desarrollados. Porque ¿qué pasaría si no hubiera sindicatos, si nadie reclama sus derechos? Estaríamos viviendo en una dictadura, ¿verdad? Entonces no hay democracia. Y con esta ley, ¿qué se está pretendiendo hacer? Prácticamente es un golpe a la democracia. Se está pretendiendo desaparecer a los sindicatos. Ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo colaboran con otros sindicatos o organizaciones para abordar cuestiones más amplias de justicia social y laboral? Sí, nosotros, como repetimos, somos una organización sindical que también, digamos, formamos parte de una organización mucho más mayor, ¿no? Los sindicatos se conforman, sindicatos bases, ¿no? Sindicatos regionales, en todo caso el Comité Ejecutivo Regional, en el caso nuestro, ¿no? Tenemos un Comité Ejecutivo Regional, nosotros somos base de la FENTASE, y tenemos nuestros comités ejecutivos nacionales, que se llaman los CEN, ¿no? Que tienen una organización en todo el país, ¿no? Jerárquica. Entonces, y estas organizaciones, los sindicatos que tenemos, formamos federaciones, ¿ya? Una federación es la aglutinación de diferentes sindicatos, y estas federaciones pueden conformar a su vez confederaciones, como en el caso de la CGTP, que es una Confederación General de los Trabajadores, donde nosotros como administrativos también formamos parte. Cuando usted me pregunta cómo, ¿no?, trabajamos, de esa manera trabajamos con los demás sindicatos, llámese el SUTEL, el Sindicato de los Maestros, el Sindicato de Construcción Civil, están afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores de Perú, la CGTP, habrán escuchado hablar ustedes de la CGTP. Tenemos también la CITE, ¿no? Tenemos también la Confederación de todos los sindicatos que pueda haber, ¿no? Se congregan, ¿no?, en esta confederación. Esa es más o menos la forma como los trabajadores también sabemos por qué la necesidad de organizarnos, porque solos, si yo, para ponerles un ejemplo, si yo como trabajador en mi escuela, en mi institución educativa, salgo a protestar solo, ¿quién me escucha a mí? Nadie me va a escuchar. Entonces vemos la necesidad de unirnos. 10 personas protestando va a causar mayor efecto que una sola persona, ¿verdad? Entonces, de igual forma, esas personas nos damos cuenta que si nos unimos con los demás sindicatos podemos causar mayor presión de pronto al gobierno, porque hay que entender de que nuestras demandas exclusivamente son contra, en este caso, el empleador. ¿Y quién es el empleador? Es el gobierno, ¿no? Es el gobierno. Ese es en el caso de los estatales. Igual sucede también en el caso de los privados, ¿no? El empleador, en este caso el empresario, que tiene, por decir, una tienda o puede tener una industria, no sé, ¿no? Tiene trabajadores a su servicio, y esos trabajadores también pueden organizarse. Ya lo han visto, acá tenemos un ejemplo claro, Palma del Chanussi, ¿no? Se han organizado los trabajadores, han formado sus sindicatos. Justamente ellos también están apelando a la negociación colectiva, porque es una ley, pues, ¿no? La negociación colectiva que ahora el gobierno trata de desconocer. Eso es, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo ha evolucionado las demandas y expectativas de los trabajadores administrativos en los últimos años? A ver, en estos últimos años los trabajadores administrativos hemos venido luchando. Un tema muy importante es el pago de la deuda social, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Y otro tema que venimos luchando también es el incremento de plazas administrativas por las necesidades justamente que hay en los colegios, ¿no? Entonces, hay demandas
a medida que pasan los años aparecen otros problemas, ¿verdad? Otros problemas van apareciendo en el camino, ¿no? Los problemas que hemos tenido hace años atrás, muchas veces algunos son los mismos, pero aparecen nuevos problemas, en un nuevo escenario, ¿no? En un nuevo escenario. Y como repito, ahora la problemática más palpable, que tenemos ahora mismo es el tema de la negociación colectiva, que queremos que el gobierno retome el diálogo, ¿no? Y que justamente en uno de los artículos de esta negociación colectiva han incorporado el artículo 28, donde nos impide negociar temas de incidencia económica, cuando eso es lo que nosotros justamente hacia allá vamos, porque nosotros no ganamos ni siquiera el sueldo mínimo, y nuestras luchas están dirigidas justamente a eso, para que el gobierno nos nivele al menos nuestro sueldo al sueldo mínimo, ¿no? Y si no fuesen por algunos bonos que tenemos, no llegaríamos pues, ¿no? a cubrir la canasta básica familiar, ¿no? Ese es el tema. El costo de vida sube, el costo de vida sube, pero el sueldo de los trabajadores no sube. Entonces, ¿dónde está? Entonces hay una diferencia, ¿no? Porque la devaluación de la moneda, deben entender ustedes, ¿no? Que no es la misma de aquí de 10 años atrás. Con 10 años atrás, bueno, podrías hacer un mercado con 20 soles, ¿verdad? Ahora no, pues, ahora no, las cosas han subido de precio, la canasta familiar sube y el sueldo de los trabajadores se mantiene igual. Entonces, eso hace que hace un incremento de la pobreza también. Definitivamente la pobreza se incrementa, el movimiento económico, esta es una cadena productiva, diríamos, ¿no? Si los trabajadores ganarían lo suficiente, hay mayor consumo, el vendedor vende más y se da el ciclo económico, ¿verdad? Es un ciclo económico. Esos son los desafíos que tenemos ahora que estamos luchando, ¿no? Estamos luchando con todos los compañeros para enfrentar esos nuevos retos que se nos presentan. Ahora la última pregunta, para finalizar de nuevo. Para finalizar esta entrevista, vamos con la última pregunta, que es: ¿qué mensaje te gustaría transmitir a tus colegas de trabajo y a otros sindicatos? Bueno, interesante, ¿no? Nosotros como sindicato, lo repetimos hace unos días atrás, hemos estado todos aquí reunidos justamente en este ambiente, y desde aquí hemos partido en una movilización que ha culminado en la Plaza de Armas, el frontis del gobierno regional de Loreto. Y bueno, pedirles a nuestros compañeros, así como estamos unidos, permanecer unidos siempre, porque una vez más repito, la unidad, dice el dicho, unidad hace la fuerza. Si estamos solos, no vamos a poder hacer frente a este gobierno y a los gobiernos que se vienen, ¿no? Tenemos que estar organizados para poder luchar por nuestros derechos, ¿no? Nuevamente les repito, jóvenes, que los derechos, que todo lo que los trabajadores hemos conseguido hasta el momento no ha sido un regalo, no ha sido una dádiva de los gobernantes de turno, ha sido una lucha constante, le han costado encarcelamiento hasta muerte, muchos dirigentes han sido asesinados, verdades, y esto la historia no lo va a negar, ¿no? Por defender los derechos de los trabajadores. Entonces, yo desde aquí les hago un llamado a los compañeros, y bueno, el mensaje también para ustedes jóvenes que más adelante de pronto van a ser profesionales, y no simplemente por el hecho de que van a ser profesionales, en algún momento ustedes van a tener la necesidad también de organizarse, porque ahora los médicos también están organizados, tienen una federación médica, ¿no? De pronto van a querer ser docentes, van a ser parte del SUTEP, ¿no? de los sindicatos. Y esa es la dinámica de cómo funcionan las sociedades modernas, ¿no? Esa es la dinámica de las sociedades modernas. Y como repito, es el contrapeso, los sindicatos somos el contrapeso y parte del juego democrático. Porque si no hubiera democracia, pues si no hubiera sindicato, perdón, no hubiera democracia. Yo lo considero así, ¿no? Entonces, un llamado desde aquí a toda la población, a los compañeros, ¿no? Y nosotros venimos
las puertas de nuestro sindicato están abiertas para aquellos compañeros que tengan a bien afiliarse. También hay compañeros que están de pronto ingresando como nuevos, ¿no? en la carrera administrativa, y le hacemos la invitación respectiva para que, y nosotros bueno, le vamos a dar todas las facilidades para que le vamos a atender para poder también inscribirles y que formen parte de nuestro sindicato. Muchas gracias. Muchas gracias. Así finalizamos nuestra entrevista. Queremos agradecerle por el tiempo dado a nosotros, que somos 3 estudiantes del Monseñor Atanasio Jauregui, y nos interesó mucho saber más acerca del CITASE, y nuevamente agradecerle por su tiempo. Muchas gracias, jóvenes.